Quiero compartir la última parte del tema que iniciamos la semana pasada, donde hablamos de los tipos de fe. Tipos de fe. Somos llamados a ser gente de fe. Somos llamados a creer la palabra de Dios. Somos llamados a creer, aunque no hayamos visto, somos llamados a creer por lo que el Señor nos ha dicho. Amén. Y bueno fuera que tuviéramos solamente una clase de fe, pero la verdad es que hay diferentes clases de fe y la Biblia nos enseña. Voy a invitarles para que se tomen 10, 15 segundos, saquen su celular para compartir la transmisión, por favor. Gracias por encontrar allí. Encuentren Pan de Vida en Face y debe salir la transmisión. Denle compartir. Un botón ahí dice compartir y lo guardan. Y con eso ya estaremos llegando a más personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta es la segunda parte entonces del tema que iniciamos la semana pasada, que llamamos tipos de fe. Voy a hacer un resumen, si me permiten 4 o 5 minutos, un resumen de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de 4 distintos tipos de fe. Hoy vamos a hablar de 3 más. La primer tipo de fe que hablamos la semana pasada fue la fe del náufrago. Si recordamos, los que estuvimos y los que no, les invito para que busquen la predicación en YouTube. Compartan, les animo para que busquen y compartan para que sus conocidos, sus contactos puedan escuchar la palabra de Dios. La primera fue la fe de náufrago y nos basamos donde el apóstol Pablo dice que naufragaron en la fe y fueron víctimas de un gran error. ¿Sí? ¿Por qué se da la fe de náufrago? Porque apagamos nuestra conciencia. La conciencia que Dios nos puso es apagada deliberadamente, no la seguimos y empieza un proceso poco a poco donde nos vamos alejando de la familia de la fe, nos vamos alejando de las enseñanzas de Dios y al final estos personajes que nos enseña la Biblia dice que se convierten en blasfemos. Es decir, no solamente niegan la fe, sino que hablan en contra de ella y hablan cosas horribles en contra de Jesús. Entonces esa fue la primera clase de fe que hablamos. La segunda fue la fe muerta. Fe muerta. Y aprendimos que la demostración de la verdadera fe se da a través de nuestras acciones. El apóstol Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta y nos habla de Abraham y nos habla de Rahab, como ellos a través de sus acciones demostraron que tenían fe. Podemos decir que creemos, pero debemos de probarlo con nuestras obras. El tercer tipo de fe que hablamos fue la fe genuina. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: hay en ti una fe genuina que hubo en tu madre, que hubo en tu abuela, ahora está depositada en ti. La fe genuina no es una fe fingida, no es una fe hueca. La fe genuina proviene desde el interior, emana hacia el exterior y es más fuerte adentro que afuera. Decíamos, por fuera podemos tener momentos donde nos quebramos, pero esa fe interior nos levanta y seguimos adelante. Amén. El cuarto tipo de fe que hablamos es la fe escasa o la poca fe. Jesús en varias ocasiones se refirió a sus discípulos y a otras personas diciéndoles hombres de poca fe. La fe escasa, dijimos que se preocupa y leímos donde Jesús está hablando, ¿verdad? Diciendo, no se preocupen por el día de mañana, no se preocupen por qué van a vestir, por qué van a comer, no se preocupen, una y otra vez. Entonces la fe escasa se preocupa y también la fe escasa entra en pánico en las tormentas. Y leíamos Mateo 8 donde
Se menciona ahí que iba Jesús dormido en la barca, llegó una tormenta, entraron en pánico y Jesús les dice: hombres de poca fe. Entonces la fe escasa entra en pánico, y luego la tercera característica de la fe escasa es que se enfoca en las circunstancias. Nos dice que Pedro le dice a Jesús: yo bajaré, caminaré hasta donde tú estás, y el Señor le dice: ven. Pero dice, al mirar los fuertes vientos y las olas, entonces se empezó a hundir, y entonces el Señor le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Así entendemos que la fe escasa se enfoca en las circunstancias y dejamos de ver a Jesús. Por último, dijimos que la fe escasa también tiene memoria corta. Leímos en Mateo 18, creo, donde Jesús va delante de sus discípulos y ellos empiezan a conversar diciendo: yo creo que el Señor se refiere a que no trajimos pan, pero Jesús les dice: ¿qué sucedió hace 2 días? Cuando alimenté con 5 panes, alimenté 5,000. ¿Qué sucedió la semana pasada cuando con 7 panes alimenté a 4,000? Entonces, quien tiene una fe escasa tiene una memoria corta. Y entonces vamos a aprender hoy el quinto punto, que es una gran fe. Una gran fe. Somos llamados, amados hermanos y amigos, a tener una fe grande, una fe fuerte, una fe robusta. Amén. Y es curioso que Jesús se refiere a 2 personajes en los evangelios que mostraron una gran fe, pero lo curioso es que no eran sus discípulos, ni siquiera eran israelitas, eran extranjeros. Algo nos debe de decir eso, ¿verdad? Muchas veces yo me doy cuenta cómo personas que por primera vez visitan una iglesia reciben una bendición tremenda de Dios y son tocados y son sanados y son bendecidos, y algunos de los que tenemos 15, 20, 30 años decimos: y esta es la primera vez que viene. ¿Se han dado cuenta de eso? Yo me he dado cuenta de eso, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia? Muchas veces que las personas que vienen por primera vez se abren totalmente a la palabra, y a veces nosotros tenemos ya prejuicios, ¿verdad? Y pensamos: no, yo ya oré, no, yo ya le pedí, no, yo ya dejé eso por muerto. Pero el Señor es el mismo, Él cumple su palabra. Debemos de tener y somos invitados a tener una gran fe. Dice Mateo 8, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, ¿cómo? Paralítico, gravemente atormentado. Estaba pasando una situación muy difícil. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y los siguientes versículos Jesús dice: en todo Israel no he visto tanta fe. Porque este hombre, un centurión, era un soldado romano, comandante de 100 soldados. Centuria en latín significa 100. Entonces, este hombre le decía a Jesús: yo también soy un hombre que está bajo autoridad y que tiene autoridad. Y cuando le digo a alguien ve, va, y cuando le digo a alguien ven, viene. Y muchas veces no necesito estar yo ahí presente para que las cosas se hagan, simplemente con que diga la palabra. Él entendió eso y entendió la autoridad de Jesús, entendió quién era Él. Quien tiene una gran fe, solamente le basta una palabra. Quien tiene una gran fe, solamente le basta una palabra. Amén. No necesita señales. No necesitas sentir. Hay veces que decimos: ay, pastor, oró pero no sentí nada. O he estado orando pero no sentí nada. No necesitas sentir. La fe trasciende los sentimientos. Necesitamos creer. Amén. Quien tiene una gran fe solamente necesita una palabra. Hace algunos años necesitaba yo platicar con un funcionario de gobierno, y había estado yo insistiendo en una cita, pero no se me concedía, y tenía meses, y aquella situación ameritaba ser atendida, y de pronto me encuentro con una persona y no recuerdo por qué salió a la luz el tema,
Y él me dice, yo soy amigo de esa persona que tú necesitas ver. Si tú me dices que vas mañana, yo te puedo conseguir que entres con él. Y de pronto uno como que duda, dice, bueno, si ya le he pedido por 6, 7 meses y nada, pero si tú lo dices, pues adelante. Él sacó una tarjeta y puso ahí con su pluma, por favor atiende a David Navarro, y puso su firma. Y entonces me la dio, me dijo, ve con la secretaria, dale esta tarjeta y te van a atender. Ni siquiera llamó por teléfono. Y entonces yo creí y agarré esa tarjeta, fui hasta su oficina con su secretaria, le di eso y en medio de todo, no había pedido cita, en medio de todo lo que estaba haciendo, ella se paró, fue, y esta persona se levantó y salió de su oficina y me dio la mano. Señor Navarro, me dice, bienvenido, pásele por favor. Y de pronto uno se queda pensando, pues tengo meses queriendo hablar contigo y no tienes tiempo para mí. Pero una palabra de alguien me dio acceso a esa persona. Amén. Y sabes que Dios nos ha dejado sus promesas en la Biblia. Hay más de 3,000 promesas para ti, para mí. El punto es, ¿le crees? ¿Crees lo que Dios ha dicho en su palabra? Porque de eso se trata la fe. Este centurión le dijo, solamente di la palabra, Señor. Y dice que en ese mismo instante, cuando el Señor dijo la palabra, este hombre fue completamente sano. Amén. Por la fe de este centurión que le dijo a Jesús, ni siquiera tienes que ir porque no soy digno de que vayas a mi casa, Señor. Amén. ¿Has encontrado una palabra para tu necesidad? ¿Has leído la Biblia y has encontrado algo que el Señor hable para ti? Pues yo te voy a decir algunas. Por ejemplo, si estás enfermo, el Salmo 107:20 dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Y eso es para ti y es para mí. Si lo crees, es para ti y es para mí. Entonces, ahí está la palabra del Señor. La pregunta es, ¿lo crees? Porque quien tiene una gran fe solamente necesita una palabra. ¿Sí? Si te han dado un diagnóstico muy serio, ¿qué tal el Salmo 118:17? Dice, no moriré, sino que viviré y publicaré las maravillas de mi Dios. No moriré, sino que viviré. Amén. Es una promesa del Señor para ti, para mí. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Es suficiente esa palabra o necesitas sentir algo? Si necesitas claridad cuando tienes algún asunto que abordar en tu casa, en tu familia, Santiago 1:5 dice, si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Amén. Ahí está la palabra. Dile al Señor, Señor, tú dijiste, si yo te pido, tú me vas a dar sabiduría. Si estás pasando por una etapa difícil y te sientes solo, te sientes que nadie te escucha y pareciera que el cielo está cerrado, sabes, Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La palabra ahí está. La palabra ahí está, esperando a alguien que tenga una gran fe y que se aferre y que diga, Dios ya lo dijo, Dios ya lo prometió y yo lo voy a creer. Amén. La otra persona que tuvo una gran fe, vamos a ver otra característica en Mateo 15, dice, saliendo de allí Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea, fíjense, no era israelita, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y ¿qué hizo? Se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, oh mujer,
¿Qué le dijo? Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y lo mismo que sucedió con el siervo del centurión, dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Jesús al final tuvo que admitir diciendo, qué grande es la fe de esta mujer. Qué grande fe tienes. Y la alabó por eso. Pero al principio se resistió, dice que como que no la escuchaba y ella seguía hablando y clamando, y entonces los discípulos tuvieron que decir, Señor, mándala a su casa, nos está avergonzando, aquí viene gritando detrás de nosotros. Y entonces el Señor ya le responde una palabra, pero aparentemente le niega el acceso, le niega la bendición, y esa mujer sigue insistiendo. ¿Sabes por qué? Porque quien tiene una gran fe es tenazmente determinado. Está determinado. Yo me imagino que ese día esa mujer escuchó, a alguien le dijo, Jesús, el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, anda aquí cerca de la comarca. Y ella dijo, yo voy a ir y le voy a sacar el milagro. Quizás ya nunca va a volver Jesús para acá, pero yo voy a ir y le voy a sacar. Y no se rindió, a pesar de que el mismo Jesús parecía no querer atenderle. Ella no se rindió y no se rindió al punto de humillarse, decir, Señor, si tengo que ser un perro o como un perro, Señor, trátame así. Pero los perros comen de las migajas. Una migaja es suficiente, Señor, de tu poder. Una migaja es suficiente para que mi hija sea sana. Pero ella no se rindió y no se rindió. Amén. La fe grande no se rinde aunque parezca que la puerta está cerrada. Cuando nuestra hija, voy a aprovechar que está dando clases, no le digan, ¿verdad? Estaba pequeña. Bueno, está pequeña todavía, pero mucho más pequeña. Ella venía conmigo y me decía, papá, necesito esto, papá, ayúdame con esto, papá, atiéndeme con el papá. Y a veces yo estaba cansado, le decía, hija, espérame mañana, pasado, la semana que entra, estoy cansado, dame un momento. Y ella seguía insistiendo, papá, hasta que por fin, ¿verdad? ¿Sabes qué? Bueno, pues vamos a hacerlo porque no me quieres escuchar. Ese es el tipo de fe que nos habla Jesús con la parábola de aquella mujer, ¿verdad? Que insistía. Y sabes, no es tan solo que tengamos que superar la renuencia del Señor, porque Él no es que esté renuente, ¿sabes? Él quiere ayudarnos. Lo que sucede es que la mayoría de nosotros nos rendimos muy pronto. La mayoría de nosotros oramos una vez, 2 veces, quizás 3. Y es un extraordinario cuando oramos 4 veces. Y nos rendimos y pensamos, Señor no quiere escuchar mi oración, y lo dejamos allá al olvido. Pero quien tiene una gran fe no se rinde, sigue pidiendo, sigue clamando, sigue orando. Amén. Esa es la clase de fe que queremos tener. El silencio del cielo, hermanos, no es negación. Métetelo en la cabeza. El silencio del cielo no significa negación. No significa que Dios te esté diciendo no. Cuando parece que nada funciona, ¿qué hizo esta mujer? Dice, después de insistirle, dice que se postró. Postrarse significa adorar. Cuando tú has orado y has pedido y has tocado las puertas del cielo y parece que nada pasa, lo que sigue es que debemos de adorar a Jesús. Debemos de adorar a Dios. Adórale en medio de tu necesidad, en medio de tu dolor, en medio de tus problemas, en medio de la situación que estés viviendo. Adórale. Adórale, no para doblarle la mano y forzar la respuesta de Dios, sino porque tú y yo creemos y sabemos que Él tiene todo poder, toda respuesta, y Él está dispuesto, más de lo que imaginamos, Él está dispuesto. Pero sabes, la oración es la que nos acerca a Dios, y muchas veces Dios no nos responde inmediatamente porque Él quiere que estemos cerca de Él. Porque lo que más anhela Dios no es necesariamente solucionar nuestros problemas. Lo que más anhela Dios, ¿sabes qué es? Es transformarnos. Dios quiere transformarnos. ¿Cuántos saben eso? Dios quiere transformar, y la única manera en la que somos transformados es cuando estamos cerca de Él.
Cuando estamos cerca de Él es cuando somos transformados. Y en la oración es cuando podemos recibir la imagen de Jesús, la imagen de Dios en nosotros. Amén. Hace algunos años estuvimos en un evento para pastores y uno de los predicadores que estuvo ahí, un americano, descendiente italiano, nos impactó mucho a mi esposa y a mí. Se llama John Bevere. Escribe libros y es un pastor que viaja por todo el mundo. Él nos compartió en aquella ocasión cómo cuando recién él era pastor y el Señor le dijo que tenía que empezar a viajar y a salir a distintas partes, y él estaba renuente, pero dijo: voy a obedecer, Señor, voy a empezar a salir, voy a empezar a viajar. Y nada más que le decía: Señor, ¿y cómo voy a sostener a mi familia si de alguna manera en el pastorado puedo tener cierta certeza de los ingresos, pero cuando empiezo a salir no tengo certeza? Y el Señor le decía: tú hazlo, confía en mí. Y dice, él empezó a salir. Después de un año las cosas no funcionaban o no estaban realmente como él hubiera querido en la cuestión financiera. Estaban atrasados, estaban con pagos pendientes, y entonces dijo: me voy a encerrar con Dios a ver qué es lo que está pasando. Y después de orar, el Señor le dijo: lee la palabra, y agarró Isaías, empezó a leer el capítulo 1 y llega al versículo 19, donde el Señor dice en Isaías 1:19: si quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Si quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Entonces él cerró la Biblia y le dijo: Señor, yo te estoy obedeciendo y no estoy comiendo lo mejor de la tierra. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la economía se estancó en mi casa? ¿Por qué, si tú me mandaste a hacerlo, yo estoy obedeciendo, pero no están las cosas como deberían? Y entonces el Señor le dijo: vuelve a leer ese versículo. Y volvió a leer: si quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Y entonces el Señor le dijo: tú estás haciendo muy bien lo segundo, pero no estás haciendo muy bien lo primero. Tú estás obedeciéndome muy bien, pero lo estás haciendo de mala manera. Estás obedeciendo, estás saliendo, pero no lo estás haciendo con contentamiento. Lo estás haciendo sin alegría. Y entonces yo tengo que tratar eso contigo, le dijo el Señor, que haya alegría en tu corazón por obedecerme. No solamente me obedezcas, sino que lo hagas con una actitud correcta. Cuando esta mujer le dice a Jesús: Señor, socórreme, ¿sabes qué le está diciendo entre líneas ahí? Señor, si hay algo en mí que está estorbando que tú me oigas, enséñame qué está estorbando. Porque hay veces que hay cosas en nuestra vida que el Señor quiere remover, que el Señor quiere lavar, que el Señor quiere limpiar, pero no las entendemos. Y antes que venga una respuesta de Dios, el Señor quiere tratar con esas cosas en nuestra vida. Así como lo trató con este pastor, diciéndole: tú me obedeces, pero no lo haces de buena gana. ¿Cuántas veces nosotros venimos a lo mejor a la congregación, pero no venimos de buena gana? ¿Cuántas veces ofrendamos, pero no ofrendamos de buena gana? ¿Cuántas veces cantamos, pero no cantamos de buena gana? ¿Cuántas veces hacemos las cosas, pero nuestra actitud está lejos? Como dijo el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ayer leía a un pastor, Miguel Núñez, en uno de sus libros, y me impactaron algunas cosas, pero una de ellas dice que es triste descubrir que esta generación que estamos viviendo somos tan débiles de carácter y somos tan diferentes a otras generaciones pasadas. Dice que alguien comentaba que si se diera la crisis que se dio en los años 30, donde algunas personas adineradas se tiraban de los edificios y se suicidaban. Dice: si se estuviera dando en este tiempo, mucha gente se quitaría la vida, porque no tenemos la tenacidad para salir adelante en medio de las dificultades, porque nuestro carácter ha sido muy débil y estamos viviendo demasiada comodidad. Y agregaba él diciendo: la mayoría de nosotros esperamos para ir a la iglesia que todo el clima esté correcto, que todo esté
esté funcionando bien, que haya aire en la iglesia, que me pueda estacionar a no más de 20 metros, porque si ya son más de 20 metros está muy lejos y qué flojera bajarme y caminar una cuadra o bajar, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal si realmente fuéramos, Dios guarde, Dios nos libre de que entrara una persecución sistemática contra la iglesia? ¿Qué tal si las escenas que vimos esta semana, y me pasaba Daniela Elo, no sé si algunos de ustedes la vieron, donde no recuerdo en qué país, ¿verdad? Quemaron el templo que estaba en tercer piso y las personas que estaban ahí se aventaban porque los estaba alcanzando el fuego desesperadamente. ¿De qué clase de fe estamos nosotros experimentando? ¿Qué clase de fe tenemos? Amén. Dios quiere tratar con nuestro corazón y Dios quiere que tengamos una fe fuerte, una fe grande. Y alguien que tenía una fe grande es Abraham, y nos habla Pablo en Romanos diciendo, Romanos 4, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la ¿qué? Promesa. ¿No está todavía ahí? ¿Podemos ponerlo? Romanos 4. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la ¿qué? De la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Aquí hay dos cosas que yo creo que ya se dieron cuenta, que se repite y se repite y se repite: fe y promesa, promesa y fe. Nuestra fe está íntimamente relacionada con las promesas de Dios. Si nuestra fe le cree al Señor, entonces nuestra fe se va a ejercitar, nuestra fe se va a hacer más grande. Dice el siguiente versículo: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Dios espera que como Abraham tuvo una fe grande, nosotros tengamos una fe grande. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. Eso es fe, ¿verdad? El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Es decir, conforme a la promesa, así será tu descendencia. Entonces estamos creyendo a la promesa. Verdaderamente estamos creyendo a lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios nos ha dicho, o nuestra fe es una fe muy vaga, es una fe muy débil. Quien tiene una gran fe, amado hermano, amigo, dice la palabra que alaba a Dios previamente. Quien tiene una gran fe, alaba a Dios previamente. La mayoría de nosotros hemos aprendido a alabar cuando podemos mirar, ¿verdad? Cuando vemos un milagro, cuando vemos una respuesta de parte de Dios, cuando vemos que Dios nos guardó, que Dios nos ayudó, entonces alabamos. Pero sabes, quien tiene una gran fe, alaba a Dios antes de que las cosas ocurran. Amén. Dice Romanos, ahí mismo en el versículo 19 y 20 dice, y no se debilitó ¿qué? En la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. Es decir, alabando a Dios todos los días, todos los días. Dios le dio la promesa a Abraham. Aproximadamente tenía entre 70 y 75 años y esa promesa se cumplió
25 años después, 30 años después, cuando tenía prácticamente 100 años. Y entonces nos enseña aquí la palabra que cualquiera de nosotros como seres humanos normales, día tras día, cualquiera de nosotros va perdiendo la fe, pensando, bueno, ya no ocurrió este día tampoco. Y al siguiente día, bueno, tampoco. Y Dios no me ha dicho otra cosa. Y Dios no me ha hablado otra cosa, pero me lo dijo hace 2 años. Y cada día que pasa, nuestra fe se puede ir debilitando. Pero dice que Abraham dice que cada día su fe se iba fortaleciendo. ¿Por qué? Porque alababa a Dios. Él alababa a Dios diciendo, Señor, gracias por los hijos. Gracias, Señor, porque ya me veo cargándolo. Gracias, Señor, porque ya veo a mi viejita de 90 años, gordita. Ya puedo tocar su pancita y saber, porque tú dijiste que me ibas a dar un hijo. Y cualquiera que lo oyera alabando a Dios y dando gloria al Señor por aquello, porque él ya lo vivía, él ya lo había creído. Amén. Porque quien tiene una gran fe alaba a Dios previamente que las cosas sucedan. Amén. Cualquiera dijera que Abraham está loco, pero él tenía una promesa y él se fortaleció alabando a Dios. Un hombre que fue parte del staff de un predicador americano llamado Oral Roberts. Este predicador fue usado tremendamente por Dios en los años 50, ya falleció hace unos 15 años o un poco más. Y escribe este hombre muchos de los milagros que miró, porque Dios lo usaba en milagros y en sanidades. Y dice que uno de los que más llamó su atención fue una ocasión porque llevaban una carpa donde cabían 2,000, 3,000 personas y la ponían en un lugar estratégico en cada ciudad y estaban ahí cada noche teniendo reuniones de milagros y de sanidades por 10 días o 15 o 20 días. Se estacionaban en una ciudad y ahí se iban a otra y a otra y a otra. Y dice este hombre que oraron por los enfermos y había un hombre que tenía un tumor en su cara y se veía oscura, casi negra y deformada su cara. Era muy evidente. Y entonces la gente, cuando era sanada o recibía un milagro, hacía una fila al final y le daban el micrófono por 1 minuto para decir lo que Dios había hecho. Este hombre con el tumor en su cara se formó en la fila y dijo: yo doy gracias a Dios porque esta noche Dios me sanó de cáncer en mi cara. Y la gente pues se quedaba un poquito nerviosa porque le estaba viendo el tumor ahí. Y entonces pues amablemente dieron gloria a Dios, ¿verdad? Pero así como sacaditos de onda, como diciendo, pues ahí lo tienes, ¿verdad? Y entonces a la siguiente noche este hombre volvió a hacer lo mismo, se formó en la fila y volvió a dar gracias a Dios porque el Señor le había sanado del cáncer en su cara. Y pasó la tercera noche igual y la cuarta noche igual. Pero a la cuarta, quinta noche, dice que antes de ir a la carpa, él se rasuró, pero cuando estaba delante del lavabo, dice que se le deslizó el tejido y cayó en el lavabo. Y quedó aquella cosa ahí negra. Y cuando él volteó a verse en el espejo, dice que tenía su cara restaurada totalmente. Agarró aquella cosa, la metió en una jarra de cristal y se la llevó allá. Y entonces otra vez hubo sanidades, milagros. Él hizo fila con su jarra en la mano y cuando pasó dijo: yo quiero dar gracias a Dios porque hace 4 noches el pastor Oral Roberts oró por mí y desde esa noche el Señor me sanó, pero ahora se cayó el tumor y aquí está. Sí, amén. Y cualquiera de nosotros puede pensar: estás loco. ¿Cómo estás dando gracias si todavía no ha pasado nada? ¿Verdad? No sé si está la esposa de René aquí, René Alonso, pero a mí me conmovió. Estuvimos orando por René Alonso hace, ¿cuánto, Víctor? ¿Está Víctor? Estuvo ahorita más temprano, ok. Hace como un mes entró, ¿verdad? René Alonso con una situación muy, muy delicada. Estuvimos orando por él y en esa semana
se deterioró tanto su salud que le dijeron a los familiares: pasen y despídanse de él. Y el médico decía: hay que desconectarlo, y le decía a la familia: hay que desconectarlo. Pero su esposa dijo: no, porque Dios lo va a sanar. No, porque Dios lo va a sanar. Y de una situación crítica, este hombre ya está a punto de salir del Seguro Social. Está comiendo y está totalmente restaurándolo el Señor en todas las cosas, ¿verdad? Porque Dios es el mismo. Y porque una mujer dijo no a un diagnóstico médico, dijo: yo tengo un Dios, yo conozco un Dios más grande. Amén. Y eso es causa de gozo y de regocijo. Amén. Que nuestro corazón se fortalezca, que nuestra fe sea una fe grande. Aleluya. Hemos estado orando por Anaí Méndez también, y una joven mamá, demasiado joven, y ustedes escuchaban aquí el nombre, Anaí Méndez. Señor, sánala de ese diagnóstico de cáncer. Y esta semana, la verdad, nos llegó el mensaje donde nos dicen los médicos están vueltos locos porque no hayan el cáncer por ningún lado. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que actúa, un Dios que sana, un Dios que bendice. Número 6, siguiente tipo de fe, una fe sana. Dice Tito 2, 1 y 2. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Enseña lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Sabes que tristemente hay aspectos de la fe que muchos se han desviado. Históricamente, desde que Cristo subió a la gloria, hay muchas desviaciones de la fe correcta, y entonces se empieza a vivir una fe no sana, una fe no correcta. La fe sabemos que se produce, dice, la fe de Dios viene por el oír la palabra, pero a través de oír la palabra necesitamos mantener una fe sana. ¿Cómo? Interpretando de manera correcta la palabra de Dios. Voy a poner aquí en la pantalla 7 ejemplos de expresiones no sanas de la doctrina. Y son solamente ejemplos porque hay más de 100. Seguramente no las conté, pero posiblemente lleguen a 1000 o más. Pero voy a mencionar solamente 7. Doctrinas no sanas. El cesacionismo. Cesacionismo. ¿Alguien había oído hablar de esta palabra alguna vez? No tiene que ver con sensación, eso se escribe con S. Cesación o cesacionismo tiene que ver con personas que dicen que los milagros y el poder de Dios ya no se manifiesta en la iglesia de este siglo, sino que terminó en el primer siglo cuando murió el último apóstol. Y quizás algunos de nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta y escuchamos o miramos predicadores en la televisión o en el YouTube que creen que los milagros y las sanidades de Dios ya no son para este tiempo, porque hay muchos. Pero nosotros creemos lo que dice Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y su poder es el mismo, su gracia es la misma, su amor es el mismo. Podemos disfrutar de sus dones, podemos disfrutar de la gloria que viene de Él. Él es el mismo. Amén. Su poder y su gracia y su amor y sus milagros no han cesado. No han cesado. Una segunda doctrina no sana es el preterismo. Preterismo. ¿Qué es el preterismo? Los que creen que la palabra profética de Jesús, de Mateo 24, 25, de Apocalipsis, de Daniel, de Ezequiel, ya ocurrió en el primer siglo. Es más, hay una rama del preterismo, dice que Jesús ya volvió a la tierra en el primer siglo.
Entonces ellos se circunscriben a eso, dicen el Apocalipsis ya ni lo leas, Mateo 24 y 25 no son para este tiempo, porque ya todo eso pasó en el primer siglo. Preterismo, doctrina no sana. Número 3, son ejemplos, ¿verdad? Pude haber agarrado muchos más, como le digo, hay muchísimos. Docetismo. El docetismo es personas cristianas que han creído que cuando Jesús se levantó de la muerte, no tenía un cuerpo como el nuestro, sino que Él se levantó en espíritu, que Él era un espíritu. ¿Sí? Y entonces eso contradice la fe cristiana, porque nosotros creemos que Él murió. Cuidado cuando alguien diga, no, Jesús no murió. Hay personas, hay libros que dicen en este tiempo, Jesús no murió, se fue a vivir a Francia y se casó con Magdalena. ¿Han oído eso? ¿Sí? Otros dicen, no, se fue a vivir a la India y vivió allá porque se bajó de la cruz o lo bajaron de la cruz y todavía estaba vivo. Y se curó de sus heridas y se fue de Israel y se fue a vivir a otro lado. Cuidado cuando alguien te diga Cristo no murió, porque es básico en la palabra. La Biblia dice que Cristo murió pero resucitó. Amén. Entonces, y resucitó en cuerpo. Resucitó en cuerpo. ¿Sí? Hay una parte en el Evangelio de Juan donde dice que Jesús, la tarde que resucitó, va al lago de Galilea y encuentra a sus discípulos y Pedro se echa al agua y viene hasta él. ¿Se acuerdan de esa parte? Y entonces dice que Jesús se sienta con ellos y dice que empieza a comer pescado y un panal de miel. ¿Sí? Un espíritu no necesita comer. A Tomás le dijo también el Señor, mete tus manos. Si fuera un espíritu no necesitara eso, demostrar. Entonces el docetismo es una doctrina insana. El unitarismo, ¿qué es el unitarismo, pastor? Es creer que Dios es solamente una persona, pero nosotros creemos lo que la palabra nos dice, que hay tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la Trinidad, pero hay doctrinas que enseñan el unitarismo. No, Jesús es el Padre. Ellos dicen Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Jesús. Entonces es el mismo, es solamente uno. No sé si me explico, es algo bien largo de conversar, pero no voy a tomar el tiempo. Otra doctrina todavía más popular, el marianismo. ¿Qué es el marianismo? El que sostiene que María no es solamente la madre de Jesús, sino que es la madre de Dios. Y en el rezo lo establecen en la primera línea. Y si usted lo sabe, póngalo en su mente, que dice María, madre de Dios. ¿Sí? Madre de Jesús, ok. Madre de Dios. El marianismo dice que María es un Dios. Y no solamente eso, dice que no murió, sino que ascendió al cielo. Y no solamente eso, dice que es la que nos hace el paro con Jesús. Sí, que Jesús está muy ocupado y entonces como su mamá es bien linda y bien buena onda, entonces no le pidas a Jesús, pídele a María. Pero le pides a María y adoras también a María. Ese es el marianismo. Ese está más extendido por muchas partes del mundo y es una doctrina no sana. Número 6, dije que iba a mencionar 7. ¿Me tienen paciencia? El iconoclasismo. ¿Qué es iconoclasismo? La adoración a las imágenes. Iconos en griego es imagen, adoración a las imágenes. Y aquí puedo estar mucho tiempo también, pero yo creo que todos entendemos eso, ¿verdad? Es una doctrina totalmente errónea que la Biblia desecha toda idolatría de cualquier clase. Y por último, la doctrina de la prosperidad. ¿Sí? ¿Qué es la doctrina de la prosperidad, verdad? Cristianos que enseñan que todo cristiano, que todo creyente debe ser rico y millonario, y que si estás en pobreza y en limitación económica significa que estás en pecado y vas al infierno y que no eres salvo. Y no solamente riqueza en la parte material, sino también en la riqueza de salud.
¿Estás enfermo? Estás en pecado. ¿Estás enfermo? Entonces estás reprobado delante de Dios. Esa es, en pocas palabras, la doctrina de la prosperidad. Entonces, sí importa qué clase de fe tenemos. Sí importa. Y tú y yo debemos de tener una fe sana de acuerdo a la palabra de Dios. Por último, una fe firme. Una fe firme. Dice, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Firmes en la fe, sin moverse. Dios quiere que tengamos una fe sólida. La roca que Moisés golpeó representaba esa roca que siglos después iba a ser golpeada para que sangre saliera de él y esa sangre nos lavara a ti y a mí. Jesús es la roca. Jesús es la roca y estamos fundamentados sobre la roca. Nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra fe debe estar fundamentada sobre la roca. Nada lo debe de mover, dice el Señor. Vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con fuerza, pero la casa que estaba sobre la roca no se movió. Amén. Una fe firme. Dios espera que tengamos una fe firme en medio de un mundo tan cambiante, en medio de un mundo tan confuso, que seamos así. Y cuando pienso en una fe firme, recuerdo muchos ejemplos bíblicos, pero recuerdo a los jóvenes hebreos. Si recuerdan la historia, está en Daniel. Y nos dice la historia que Nabucodonosor levantó una estatua y trajo a todos sus sirvientes de todas las partes del imperio y les ordenó que cuando oyeran la música, adorar a la estatua, todos tenían que postrarse, pero aquellos 3 jóvenes permanecieron de pie. ¿Por qué? Porque tenían una fe firme. Y algunos de nosotros podemos decir, bueno, pastor, Nabucodonosor se murió hace mucho tiempo, pero el espíritu que está detrás de él sigue vigente en esta tierra. ¿Sabes? Y ese espíritu nos sigue ordenando y nos sigue diciendo, inclínate delante de la droga, inclínate delante del alcohol, inclínate delante de la infidelidad, inclínate delante de la pornografía, inclínate delante del pecado, inclínate. Todos los días nos está ordenando y nos pone música para que nos inclinemos delante de eso. Pero el que tiene una fe firme se mantiene a pesar de las dificultades. No se postra, sino que se queda de pie delante del Señor para testimonio de las gentes. Amén. Esa es una fe firme y podemos hablar de muchos ejemplos más. La fe firme, la honestidad confiesa su pecado, la sinceridad acepta sus errores, la humildad lleva al quebrantamiento, pero quien tiene una fe firme es íntegro, evita cometer pecado, enmienda sus errores y vive continuamente quebrantado. A esa clase de fe nos llama el Señor. La integridad tiene que ver con 3 cosas: pensamientos, acciones e intenciones. Pensamientos, acciones representados por nuestra mano e intenciones de nuestro corazón. Dice el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? El de manos limpias, el de corazón puro, las intenciones. Y sin vanidades, dice que no tenga vanidades, que no dé su mente a las vanidades de esta vida, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras acciones. Amén. La integridad cumple con el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nuestra voluntad, nuestra mente, nuestras intenciones. Amén. ¿Qué clase de fe tenemos, amados? ¿Qué clase de fe estamos mostrando? Porque la fe se muestra, la fe se evidencia, la fe sale por nuestras acciones, como decíamos el domingo pasado. Quien tiene una fe débil dice, pero no hace. Decíamos la semana pasada, dice, yo creo en Dios, yo creo que Él es mi proveedor, pero en la práctica realmente no lo vive. Depende del dinero, no depende de Dios. Depende de lo que tiene en la cartera o lo que tiene en el banco, pero no de Dios. Amén. Dios nos ayude
a tener una fe robusta, firme, sólida, fuerte, como el Señor espera de cada uno de nosotros. Una gran fe como la del centurión, como la de esta mujer cananea que insista e insista e insista delante de Dios hasta que el Señor nos responda. A eso somos llamados.